Hola a todas y a todos. Con este video vamos a completar el estudio que hemos dedicado a las propiedades molares parciales. En este video específicamente vamos a explicar cómo determinar las propiedades molares parciales. Para que esta explicación sea sencilla de entender, vamos a trabajar con una solución binaria, una solución que tiene solo dos componentes. Esta solución tiene un soluto que vamos a identificar con el número 1, disuelto en un solvente que vamos a identificar con el número 2. Vamos a asumir que en todo el desarrollo que vamos a realizar, tanto la temperatura como la presión permanecerán constantes. El primer método para determinar las propiedades molares parciales, de alguna manera ya lo hemos visto en los videos anteriores cuando se explicó qué era una propiedad molar parcial. Este método se basa en el conocimiento de cómo depende la propiedad extensiva del número de moles del soluto, manteniendo constante el número de moles del solvente. Esta condición es equivalente a decir que conocemos la dependencia de la propiedad extensiva con respecto a la molalidad. Les vuelvo a recordar que la molalidad es igual al número de moles de soluto en 1 kilogramo de solvente. Entonces, en la definición de molalidad está implícito que la cantidad de solvente va a permanecer constante. Si se conoce la función de la propiedad extensiva con respecto al número de moles de soluto, entonces esta función podremos representarla en una gráfica donde la ordenada va a corresponder a la propiedad extensiva y en la abscisa vamos a tener la molalidad. Si esta función la conocemos de manera analítica, conocemos la expresión algebraica que relaciona la propiedad extensiva con el número de moles de soluto, entonces en esta gráfica podremos trazar una curva, que es lo que tenemos representado en azul con línea segmentada. Si en cambio, si en lugar de esto conocemos información empírica de esta dependencia, por ejemplo, contamos con una tabla del valor de la propiedad extensiva para distintos valores de la molaridad, entonces la representación será un conjunto de puntos, cruces rojas en este caso, que vamos a encontrar, que vamos a ir ubicando en este plano. Bien, les recuerdo que la propiedad molar parcial se define como la derivada parcial de la propiedad extensiva con respecto al número de moles de soluto. Nos estamos refiriendo a la propiedad molar parcial del componente soluto. Y ya hemos dicho que esta derivada parcial es equivalente a derivar la función de la propiedad extensiva con respecto a la molalidad. Si conocemos la función de manera analítica, esta función que me relaciona la propiedad extensiva con la molalidad, por ejemplo, I de m es un polinomio, la propiedad molar parcial del soluto se va a obtener derivando la función de la propiedad extensiva con respecto a la molalidad. Lo que vamos a obtener aquí es también una expresión algebraica en términos de la molalidad. Si queremos conocer el valor de la propiedad molar parcial para una concentración determinada, entonces ese valor de concentración, ese valor de la molalidad, lo reemplazamos en la expresión que hemos obtenido para la propiedad molar parcial del soluto. ¿Y cómo determinamos
la propiedad molar parcial del solvente? Bueno, aquí hacemos uso de la regla de aditividad, de la que podemos despejar la propiedad molar de este componente. Y obtenemos esta expresión. Si conocemos cuál es la concentración, vamos a conocer los números de moles de soluto solvente, vamos a conocer el valor de la propiedad extensiva para esa concentración y, como ya hemos visto, también vamos a conocer la propiedad molar parcial del soluto. El otro caso al que nos podemos enfrentar es que conocemos la dependencia de la propiedad extensiva con respecto a la molalidad, pero de manera empírica, es decir, contamos con información tabulada. En ese caso usamos esta aproximación que nos dice que la propiedad molar parcial del soluto, ¿no?, sería aproximadamente el cociente entre las diferencias pequeñas entre la propiedad extensiva y la molalidad, ¿no? Recuerden que en este caso este valor de la propiedad molar parcial se asigna al valor intermedio de las molalidades que hemos usado en el cálculo. Lo que acabamos de explicar está representado en la gráfica. Queremos calcular cuál es la propiedad molar parcial del soluto. Contamos con esta información que está representada con las cruces rojas. La aproximación que estamos usando nos dice que la propiedad molar parcial va a ser igual a la pendiente de la recta que está uniendo estos dos puntos. Y este valor se asigna al valor intermedio entre las molalidades que estamos usando en el cálculo. Cuando conocemos la expresión analítica para la función y podemos hacer la derivada, en ese caso vamos a estar calculando la pendiente de la recta tangente al punto en el que nos interesa evaluar las propiedades. Siempre la propiedad molar parcial del solvente la vamos a poder calcular haciendo uso de la regla de aditividad. En la plataforma, más abajo, vas a encontrar algunos ejercicios en los que vas a tener que aplicar estos métodos. El segundo método para determinar propiedades molares parciales se conoce como método gráfico o de la ordenada de origen. En este método debemos conocer cómo depende la propiedad molar, una propiedad molar, respecto de la fracción molar del soluto. Esto significa que debemos tener una gráfica de este tipo, en el que la propiedad molar de la solución, ¿no?, se representa en función de la fracción molar del soluto. Recuerden que toda fracción molar varía desde 0 a 1. Cuando la fracción molar del soluto es 0, tenemos la situación de solvente puro. Cuando la fracción molar del soluto es 1, tenemos la situación de soluto puro. El método gráfico nos dice que si nosotros deseamos conocer el valor de la propiedad molar parcial del soluto y del solvente en una determinada concentración, lo que debemos hacer es trazar una recta tangente a la curva en esa concentración específica que es de nuestro interés. A esa recta que tracemos, que está aquí representada en rojo, va a intersectar en la ordenada I igual 0 en la propiedad molar parcial del solvente y va a intersectar en la ordenada I igual 1 en la propiedad molar parcial del soluto.
Veamos ahora la demostración de lo que acabo de señalar. De la regla de aditividad, sabemos que la propiedad molar es igual a la propiedad molar parcial del soluto por su fracción molar más la propiedad molar parcial del solvente por su fracción molar. La suma de las fracciones molares es igual a 1. Por lo tanto, esta expresión la podemos escribir en términos de la fracción molar del soluto únicamente. Si nosotros derivamos esta función con respecto a x1 y evaluamos esta derivada en una concentración específica, nos va a dar que la derivada va a ser igual a la propiedad molar parcial del soluto evaluada en la concentración específica menos la propiedad molar parcial del solvente evaluada en esa misma concentración específica. Ya hemos dicho que esta derivada evaluada en ese punto nos entrega la pendiente de la recta tangente a la curva en esa concentración específica. Por eso es que podemos escribir la ecuación de esta recta tangente y supra R como la pendiente que acabamos de determinar por la fracción molar del soluto más una constante. En principio no sabemos cuál es el valor de esa constante, pero podemos aplicar la siguiente condición. En esta concentración específica, la recta es tangente a la curva, por lo tanto, en esta concentración específica x sub 1,0, el valor que entregan ambas funciones va a ser el mismo. Eso es lo que está expresado aquí y hemos reemplazado las expresiones para cada una de estas funciones. Aquí la función que corresponde a la curva, que me está dando la propiedad molar, y aquí hemos reemplazado la ecuación de la recta. En ambos casos evaluamos en la concentración específica. Y de esta igualdad nos dice que la constante que buscábamos era igual a la propiedad molar parcial del solvente evaluada en la concentración específica. Entonces, la ecuación de la recta es esta que ustedes observan en la pizarra. En esta ecuación, si nosotros hacemos x1 igual 0, entonces el valor que me entregue esta función va a ser igual a la propiedad molar parcial del solvente evaluada en la concentración específica. Eso es justamente lo que estamos viendo en la gráfica. Aquí tenemos que intersecta la recta en la ordenada igual 0 en la propiedad molar parcial del solvente. Y cuando x1 es igual a 1, entonces la recta tangente va a intersectar en la propiedad molar parcial del soluto. Eso es justamente lo que nos dice matemáticamente esta expresión. Para que entiendas mejor este método, a continuación vamos a resolver un ejercicio, un problema concreto en el que tendremos que aplicarlo. Vamos a aplicar el método gráfico para determinar propiedades molares parciales a un problema concreto. Este problema nos dice que tenemos una solución binaria con los componentes 1 y 2 y que el volumen molar de esta solución en litros por mol está dado por la expresión que se ve en la pizarra. El volumen es igual a 0,34 más 3,6 por la fracción molar del componente 1 por la fracción molar del componente 2 más 0,4 por la fracción molar del componente 2 por la diferencia entre 1 y la fracción molar del componente 1.
nos piden determinar el volumen molar parcial del componente 1 y del componente 2 cuando la fracción molar del componente 1 es igual a 0,20. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es expresar el volumen de la solución, el volumen molar de la solución, en términos de la fracción molar de uno de los componentes solamente. Y en este caso hemos elegido expresar este volumen molar de la solución en términos de la fracción molar del componente 1. Recuerden que la suma de las fracciones molares nos debe dar 1. Entonces usamos esta relación y donde dice x2 reemplazamos por 1 menos x1. Desarrollando, aplicando una álgebra básica, llegamos a que el volumen molar de la solución va a ser igual a 0,74 más 2,8 por la fracción molar del componente 1 menos 3,2 por la fracción molar del componente 1 al cuadrado. Luego evaluamos el volumen cuando la fracción molar es igual a 0,2 y obtenemos un valor de 1,172 litros por mol. El siguiente paso es derivar esta función del volumen en términos de la fracción molar del componente 1 y luego evaluar en x1 igual a 0,2. Esto es lo que hemos hecho aquí. Tenemos que la expresión para la derivada es igual a 2,8 menos 6,4 por la fracción molar del componente 1. Reemplazamos x1 igual 0,2 y nos da un valor de 1,52. Recordemos que este valor es igual a la diferencia de los volúmenes molares parciales del componente 1 y del componente 2, ambos evaluados en la composición de interés, esto es x1 igual a 0,2. Vimos también que este valor corresponde a la pendiente de la recta que es tangente a la curva del volumen molar de la solución en la composición de interés x1 igual a 0,2. Entonces, podemos decir que la ecuación de esta recta tangente va a estar dada por volumen de la recta es igual a 1,52, la pendiente, por la fracción molar del componente 1, más un valor constante que ya vimos que era igual al volumen molar parcial del componente 2 evaluado en la composición específica, en la composición de interés. Bien, evaluamos entonces en esta ecuación de la recta en x o para x1 igual a 0,2. Ya habíamos visto que cuando teníamos esta composición el volumen era igual a 1,172 litros por mol. Entonces, haciendo el álgebra y la aritmética, llegamos a que el volumen molar parcial del componente 2 es igual a 0,868 litros por mol. Este valor lo reemplazamos en esa igualdad, despejamos el volumen molar parcial del componente 1 y obtenemos que ese volumen va a ser igual a 2,388 litros por mol. Hemos visto entonces cómo llegamos a los volúmenes molares parciales de los componentes de esta solución aplicando el método gráfico o el método de la ordenada de origen.